Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. De la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy en el programa. Hay mucha gente que me escribió hace un ratito, ¿por qué no empieza Matices? Porque necesitamos ayer, vamos a ver, por el éxito de la película Oppenheimer, ayer hicimos un programa dedicado a la historia de Robert Oppenheimer, ¿ok? Y vamos a hacer un cineforo en Nova el próximo sábado. Ayer rifamos 2 entradas dobles. Es un cineforo que de hecho las entradas se pueden comprar en la página de Nova a las 3:30 de la tarde en IMAX en Curridabat, en Ciudad del Este. A las 3:30 de la tarde me acompañará en ese cineforo, después de ver la película, Esteban Ramírez. Andrés Ramírez es mi periodista. Esteban Ramírez, el destacado director de cine, y Carlos Cascante, catedrático, experto en relaciones internacionales. Entonces vamos a ver la figura histórica de Oppenheimer y la película, que además es espectacular. Así es que ahorita voy a anunciar, antes de ir a la pausa comercial, quiénes son los 2 ganadores de las 2 entradas dobles. Hoy invité al ministro de Trabajo, don Andrés Romero, y al presidente ejecutivo de Lina, don Juan Alfaro, a que me acompañaran en Matices, porque ayer se presentó y se declaró como de interés público la Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano, alias BRETE. Y bueno, yo los invité hoy a los 2 jerarcas por eso. Don Andrés, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes, Randall, y a todos los que nos escuchan. Gracias por el espacio. Gracias, don Juan, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, y un placer estar por acá y compartir nuevamente, Randall. Muchas gracias por estar conmigo. Hay un tema estructural en el empleo que para hablar del antecedente, en el empleo nacional, que tiene que ver con que generamos, o vamos a ver, hay necesidades de contratación de personas que no tienen el perfil de la enorme cantidad de desempleados que tenemos, ¿ok? Entonces hay un choque, digamos, entre la demanda y la oferta. Entonces tenemos a una población importante de personas que están buscando trabajo sin conseguirlo, que es desempleo. Hay otra gente que ha desistido de buscar empleo y hay oferta y necesidad de contratar a personas que no tienen el perfil de las personas desempleadas. Les pregunto y empezamos a elaborar, ¿es ese el antecedente teórico, conceptual, digamos, de la estrategia presentada ayer? En resumen, es correcto. Por un lado, encontramos tasas de desempleo históricamente muy importantes para el país, alrededor del 10%, del 12%. La más reciente o la última trimestre arroja una tasa de desempleo del 10.6%. Eso representa 249,000 personas, pero estas personas no están en la misma condición, en la misma situación y no tienen el mismo nivel de empleabilidad. Eso es un elemento. Por ejemplo, hay 121,000 personas que representan casi el 50% de los desocupados y las desocupadas que no alcanzan la secundaria completa. Pero además hay grupos de personas que no tienen habilidades técnicas, experiencia laboral y también carecen del dominio de un segundo idioma como es inglés tan relevante. Eso por un lado, y evidentemente hay una correlación también de desempleo con personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema. Hay una concentración de desempleo en mujeres, personas jóvenes. Es una situación bien compleja. Y eso se compagina teóricamente en la práctica con un concepto y con un montón de servicios en el marco de la empleabilidad. Por eso la herramienta y la estrategia tiene ese concepto como uno de los conceptos centrales, que es empleabilidad, que pasa por mejorar el perfil ocupacional, las competencias, las habilidades, las destrezas, aptitudes, actitudes, cualificaciones de las personas frente a las oportunidades de empleo. En síntesis,
lo que vos decías de brechas, oferta-demanda, la empleabilidad sería el conjunto de instituciones y de acciones que van a poner al servicio del mercado laboral, de la oferta y la demanda, las posibilidades para mejorar su empleabilidad. Pero, más allá de la formación, también hay elementos importantes en Costa Rica que tienen que ver con la intermediación de empleo, es decir, dónde las personas pueden optar por las vacantes y dónde las empresas pueden conseguir talento humano. Entonces, tanto se conceptualiza desde la lógica de la empleabilidad y del cierre de brechas, como de los servicios de empleo. Hay que recordar que Costa Rica tiene un sistema nacional de empleo, un servicio público de empleo denominado en otros países que propone ajustar y armonizar oferta con demanda. Eso es un tema relativamente reciente y parte del ejercicio de la estrategia de talento humano y el conjunto de trabajos con varias instituciones, organizaciones y sectores es también fortalecer los servicios de empleo, es decir, la política activa de mercado laboral. A mí vamos a ver, puede ser que no nos detengamos nosotros, ustedes siempre, todos los días, a pensar que realmente la llave que nos permite, digamos, brincar de estrato social, pero también de disminuir la desigualdad, de luchar contra la pobreza estructural que tenemos, es justamente el empleo. Don Juan, de cara, digamos, a esa conciencia general, muy general, que podría darnos esta idea, ¿cómo lo visualizan ustedes de cara al problema que indudablemente tenemos? Como bien señalaba don Andrés, bajo la lógica de la estrategia Brete, que se le hemos denominado, que al final de cuentas también termina, además de ser un concepto muy popular, también lo hemos englobado en el marco de un banco de recursos para la empleabilidad del talento humano, el trabajo, perdón, y el emprendimiento. Pues desde el Instituto Nacional de Aprendizaje somos muy conscientes de las áreas económicas donde ahora mismo se está generando empleo, donde se está demandando empleo, porque la economía tan dinámica que es está en constante construcción de empleos. Justamente ahorita que estamos en Guanacaste, Randall, venimos concluyendo una reunión con varios hoteles de la zona y también con algunos proyectos que están en construcción. Y nos decían y nos compartían las necesidades y las dificultades que han tenido para conseguir alrededor de 600 personas para que puedan formar parte del proyecto en la etapa constructiva, ¿verdad? Que ahí estamos hablando de que las competencias y las habilidades podrían no ser tan complejas de conseguir en la gente, pero nos han dicho que están teniendo serias dificultades y que no lo han logrado, incluso ya hablando con el señor ministro de la posibilidad de poder avanzar con una lógica como lo que se ha hecho en otras ocasiones en el sector agro para traer talento de fuera del país o mano de obra fuera del país. Y ahí es donde creo que lo que señalaba el señor ministro en el tema de intermediación, en el tema de que el Sistema Nacional de Empleo vaya madurando lo suficiente para que los servicios que están dentro del sistema puedan estar al servicio de la gente, pero también de las empresas para facilitar justamente el encontrar a las personas y que llenen esos puestos de trabajo se vuelve trascendental. Obviamente, desde el INA, como le mencionaba, estamos viendo también lo que está pasando en el turismo y los empleos que se van a estar generando en los próximos meses y por eso desde ya hoy también trabajando de cerca con el sector privado, hablando justamente de la caracterización de esas ocupaciones, del tipo de perfiles de la gente que van a requerir y nosotros levantando también información sobre los estudiantes que tenemos activos en áreas de turismo para también vincularlo con el tema de un segundo idioma, como es el inglés, que es un desencadenante del empleo, y donde también el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación hacemos una carrera de relevos para buscar que cada persona en el país pueda ir mejorando ese nivel de inglés para que se le facilite el encontrar un empleo en áreas de alta demanda, como es el turismo, o como podrían ser los servicios que se están dando en zona franca. Entonces, dentro de la lógica de intermediación laboral, mediante la lógica de investigación del mercado laboral, mediante la lógica de priorización, mediante la lógica de formación del talento humano, como lo son los ejes de la estrategia, tanto el INA, el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Educación, estamos trabajando justamente en ello. A mí realmente siempre este tema del desempleo y la oferta laboral me preocupa mucho porque cuando uno piensa en soluciones, normalmente piensa en soluciones porque son más factibles y estructurales a mediano y largo plazo, ¿verdad? Yo tengo que reconocerles
que el incluir al INA en esto nos da, digamos, un sentido de urgencia respecto a la solución, y ya lo vamos a hablar y se lo reconozco. Aún me falta una pata del banco en el mediano y el largo plazo, que es el sistema educativo formal, ¿verdad? Así como el INA llena, digamos, la expectativa en inglés, ¿sí? Dentro de 15 años, en la generación actual que estudia en educación pública, ninguna de las personas que pasamos por la educación pública, primaria y secundaria, con algunas excepciones, salimos bilingües, aunque teníamos y sumamos 800 horas de inglés en toda nuestra vida. Esa pata falta, y entiendo que es a mediano y largo plazo, pero les pregunto, la estrategia de incluir al INA ya activamente habla de la urgencia de solucionar algo en pocos meses, es decir, de poder darle trabajo a la gente que está desempleada hoy, ministro. Un excelente comentario, Randall. Vea, los servicios de empleo, digamos, del mundo, básicamente concentran su actividad operativa en la intermediación laboral. Gente busca empleo, se registra en una plataforma, asiste a una feria de empleo, y por otro lado, las empresas registran, publican vacantes o generan ferias de empleo, y ahí se encuentra la gente. Lamentablemente esa situación en Costa Rica no es posible, justamente por ese desajuste de competencias y esas brechas que se arrastran en el periodo de la vida. El INA tiene un rol protagónico, y no es casualidad que sea un protagonista de la estrategia de empleabilidad. Si estamos hablando de cualificaciones, competencias, habilidades, el INA es uno de los principales llamados a la acción. Hay carreras cortas en el INA, estoy hablando de meses. Ahora Juan puede hablar de algunos convenios que se han materializado en prácticamente las últimas horas, y estamos hablando de certificaciones habilitadoras para el mercado laboral, pero también tenemos que reconocer que hay personas que no solamente no tienen la empleabilidad, sino tampoco la competencia. Y allí es donde entra también la oferta dual para conseguir cualificaciones, experiencia e inserción laboral. Entonces, efectivamente, la incorporación del INA es clave para el desarrollo de la empleabilidad de la gente. Con respecto al MEP, evidentemente hay temas que se arrastran de mucho tiempo, y también hay temas que MEP debe solucionar y ha vinculado para el corto plazo ya la estrategia. Yo le puedo hablar de marco de esta gira en la que todavía nos encontramos acá en Guanacaste, de un convenio que firmamos hace un par de días con el Ministerio de Educación Pública, que pretende hacer lo siguiente. Hay personas que estudian en los colegios técnicos profesionales que ya pues vienen cursando no solamente la parte académica, sino la parte técnica, pero siguen presentando una brecha con respecto al mercado laboral, concretamente un segundo idioma. Entonces, este convenio lo que pretende es que programas como Empleate refuercen desde los colegios técnicos profesionales en los últimos 2 años la competencia lingüística, para poder entonces permitir que la gente, una vez concluyendo los estudios, pues se puede hacer intermediación porque tiene la competencia técnica y el dominio del inglés. Esa es una línea de acción que se incluye dentro de la estrategia. Hay, por supuesto, también una gran brecha con respecto al nivel, o más bien relativa al nivel educativo. Yo mencionaba que, imagínense que 121,000 personas más, casi el 50% de las personas desocupadas no tienen su secundaria completa, y solo el 33% la consiguen, o un poquito más. El MEP también habilitó un programa de bachillerato para la empleabilidad para incrementar los niveles de escolaridad de las personas desocupadas que pues requieren un servicio para no solamente vincularse al mercado laboral, sino retomar con ese nivel de instrucción, con ese nivel de escolaridad, la posibilidad de incorporarse a carreras con más contenido matemático, tecnológico y demás. Es decir, si no hacemos algo para el corto, mediano plazo, vamos a tener un problema no solamente de desajuste de personas con respecto al mercado laboral, sino de personas con respecto a determinadas carreras muy intensivas en empleo. Y esas son algunas de las medidas que hemos tomado en marco de la estrategia con el MEP. Eso no quiere decir que la ministra de Educación y todo el equipo de Educación Pública obviamente estén pensando en también mejorar las condiciones estructurales de la educación en general. Por cierto, aquí en Facebook, que gracias a las personas que están haciendo el reporte de sintonía, pero Ricardo Taylor dice: buenas tardes al ministro y al presidente del INA. Importante iniciar con una preparación de técnicos en 5G. Será importante enlazar, por ejemplo,
con los operadores de telefonía móvil y el INA buscando crear esas habilidades en esa necesidad, ya que habrá muchísima demanda de técnicos para la instalación de 5G. Recordemos, nada más como un comentario aparte, que el 5G requiere un enorme, realmente enorme despliegue de antenas a nivel nacional. Es una buena idea, me parece a mí, no sé, esta perspectiva también, don Juan. Claro, es una excelente idea, en realidad, muy necesaria en función también de, Randall, de la reforma a la ley del INA, la 9931, justamente, que tiene que, bueno, o que busca que la institución se vaya adaptando cuanto antes a la cuarta revolución industrial o incluso a la que ya se llama la quinta revolución industrial, para que la oferta de servicios sea completamente pertinente. Digamos que uno de los desafíos que apunta la estrategia y sobre la cual también hay acciones está el tema de volver la oferta mucho más pertinente. Para hacer eso, una de las herramientas, como decía el señor ministro, es educación dual, sobre lo cual podríamos profundizar, pero también está las herramientas como es el tema de cuartos y medios tiempos, donde nosotros podríamos, o ya estamos pudiendo contratar personas, incluso del sector privado, que no tienen la intención de volverse un docente del INA, sino que durante un periodo más corto de tiempo puede vincularse en una relación con la institución como docente, pero no de forma plena, ¿verdad? Para poder optar por cursos no solamente de los que más está demandando el sector privado, sino además traer personas con la experiencia del sector privado que vengan a enriquecer la visión de la institución en horarios diferenciados o incluso también buscando incorporar los días sábados y domingos, ¿verdad? Para poder justamente tener mucho más alternativas en estas áreas. Sobre el tema de educación dual, como le decía también, entendiendo que encuestas del INEC, por ejemplo, la que hizo recientemente sobre el sector comercio y servicios, apunta que muchísimas empresas tienen expectativa de contratar, muchísimas empresas, cuando digo muchísimas, es más del 70%, consideran que las personas no tienen la experiencia que ellos piden, y esa experiencia es de entre 1 y 3 años de trabajo. En el sector privado no hay una ley, no hay nada que les obligue a contratar personas con experiencia. Sin embargo, hay algo muy razonable y es el hecho de que cada empresario o cada persona encargada de recursos humanos debe asegurarse que la persona conozca la labor para la cual se le contrata, que desde el día 1 sea una persona que venga a aportar valor y productividad a la organización. Eso es lógico. Y cuando hoy, desde el 2019, tenemos un nuevo marco jurídico, que es el de educación dual, el cual le permite no solamente al INA, sino a otras instituciones público-privadas incorporar una metodología educativa como la dual, que ha sido muy exitosa en países como Alemania, Suiza, Austria. Debemos de entender que es la oportunidad para que los estudiantes dentro de un proceso de alternancia puedan pasar alrededor del 60 al 70% del tiempo, por decirlo así, lectivo, en un espacio real de trabajo, compartiendo con colaboradores de la empresa, con mentores que coloca la empresa para instruir a los estudiantes en este proceso y también con profesores del INA. Entonces es un proceso en donde los estudiantes sí o sí adquieren experiencia porque están llevando a cabo labores en espacios reales de trabajo. También la empresa tiene la posibilidad de dar a conocer su cultura organizacional y las diferentes labores que realiza en una relación que no es laboral, según quedó en el marco normativo, es una relación civil, en donde hay que dar, si es una empresa grande, hay que dar un aporte económico para una beca, porque el INA administra un fondo de becas para estudiantes, tanto del INA como otras organizaciones, y por su parte, pues el INA también se garantiza que los estudiantes pues puedan vincularse a un trabajo de una forma más orgánica. Experiencias como el sector turismo nos dicen que normalmente más del 90% de los estudiantes pueden vincularse con un empleo. Le puedo mencionar un ejemplo como es el del Hotel Westin, que en este momento tiene más de 70 estudiantes en educación dual y de los cuales normalmente se deja la gran mayoría, como le digo, más de un 90%, y donde están ya tan casados con el modelo que no discuten si tienen que dar un aporte o no al fondo de becas. Ellos saben que eso es una inversión porque les ahorra reclutamiento, les ahorra procesos de capacitación, saben que del día en que las personas egresan de un proceso dual van a poder contar con trabajadores que aporten valor a la empresa. Así en el turismo, como en sectores como Intel, como Pozuelo,
hemos tenido experiencias ya en dual y estamos dentro de la lógica de la estrategia Brete, estamos buscando ampliar los programas, los cupos y la cobertura, poniendo una meta incluso ligada a la cantidad de becas que vamos a destinar durante el periodo de la estrategia. Una persona, sí, ministro. Si me permite, más bien siguiendo la línea del comentario del señor Taylor que usted mencionó ahora, y el cual es un componente de la estrategia Brete. Vamos a ver, ¿cómo se ha formulado, cómo se formula la política pública y la política activa del mercado laboral en Costa Rica para tomar decisiones de inversión? ¿Por qué se crea un centro de formación en línea en una región? ¿Por qué se eligen determinadas carreras? ¿Por qué se contratan docentes? ¿O por qué el Ministerio de Trabajo con programas como Empléate elige ciertos centros de formación en ciertas provincias? Vea, aquí hay un tema estructural que es importante mencionarlo y tiene que ver con la inteligencia del mercado laboral para tomar decisiones. Nosotros tenemos datos, y usted los tiene, del INEC, datos retrospectivos de empleo. Entonces analizamos los trimestres y ahora analizamos trimestres móviles, lo que ya ocurrió con el empleo. Y hago esta acotación porque el comentario del señor Taylor es súper importante. ¿Cuáles son las oportunidades de empleo del país para el corto, para el mediano, para el largo plazo? Y cómo a partir de la información poder invertir inteligentemente los recursos en formación profesional, en intermediación de empleo y todo lo que tiene que ver con política activa de mercado laboral. Hay un componente dentro de la estrategia que tiene que ver con eso. Y ese tema, aunque parece, no sé si muy académico, parece poco importante, es una gran discusión que tienen los servicios de empleo del mundo. Cómo hacer prospección, cómo entender cuáles son las ocupaciones, cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias, cuándo son las ventanas de reclutamiento y selección, cuándo se requiere el talento humano, en qué sectores, en qué regiones. Y estamos planteando dentro de la dinámica de la estrategia, pues crear un subsistema de inteligencia de mercado laboral con la participación no solamente del INAH, Ministerio de Trabajo, sino de otros actores como el INEC inclusive. Y para ello ya hemos arrancado coordinaciones y proyectos con OIT, hemos tenido conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese elemento, aunque tal vez no tiene una relevancia en campo hoy, ¿verdad? Sí puede ser un antes y un después de cómo Costa Rica formula política activa de mercado laboral basándose en los datos y basándose obviamente en oportunidades de empleo. Pero por otro lado, el sector productivo también nos ha señalado directamente UCAEP que ya están cansados de recibir de parte de todas las instituciones de manera desorganizada, desarticulada, 50,000 encuestas sobre qué necesitan, completan las encuestas, pasa el tiempo y no reciben un solo servicio. Entonces, digo todo esto porque la estrategia contempla elementos como estos de orden más estructural, pero obviamente toma también preocupaciones y también oportunidades que plantea el sector productivo, el sector sindical y varias instituciones. Entonces quería aprovechar el comentario porque me parece muy relevante mencionar que sí se aspira no solamente a dar una atención para el corto plazo o para el mediano plazo, sino también desde el punto de vista de condiciones país, mejorar el análisis del mercado laboral para la toma de decisiones y la inversión pública. Ese es el comentario que quería hacer. Yo, aquí alguien en Facebook que se identifica en Facebook como Bifebo, así que voy a batear, que se llama Viviana Fernández Bolaños, dice, perdón, pero yo solo escucho bla, 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 bla. No me lo tomen a mal. Yo empecé a trabajar aquí cuando en el 2004, es decir, yo cubrí el gobierno de don Abel, de don Oscar, de doña Laura, de don Luis Guillermo, de don Carlos, y este es mi sexto gobierno como periodista. En todos he cubierto alguna estrategia de empleo. ¿Qué hace esta diferente? Yo le puedo contestar más bien, y nosotros hemos participado desde un punto de vista mucho más técnico en diversas administraciones. Yo la última estrategia que recuerdo más integral de empleo, desarrollo productivo, fue por el año 2014. Esta estrategia, primero se enfoca en la empleabilidad, número uno. Número dos, ha sido construida por diversos sectores. Tan es así que fue aprobada por el Consejo de Empleo, que es un órgano tripartito. Es decir, ahí se recopilan no solamente la visión de las instituciones, sino también del sector productivo, del sector sindical. Ese es otro elemento valioso de la estrategia. ¿Por qué? Porque además de indicadores y de metas, ¿verdad? Que responden a la visión de los sectores, nos parece que también es un buen espacio de diálogo con propósito para seguir tomando decisiones y seguir incorporando
temas que le resulten a la gente útiles. Número 2. Número 3. Esta estrategia no tiene solamente una prosa, tiene un plan de trabajo al 2027 con indicadores y metas y con responsables y plazos y con recursos financieros. Eso es una gran diferencia con respecto a otras iniciativas. La otra cuestión, digamos, aparte del bla bla, y lo entiendo perfectamente, es que ayer, más allá del lanzamiento de la estrategia, se generó una feria, Brete, acá en Guanacaste, donde se habilitaron 5,000 cupos para la gente acá de Guanacaste y estaba enfocada en turismo, en inglés y en otras carreras. Es decir, no solamente se lanzó la estrategia en papel, sino en campo, con el bla bla. Y estamos, insisto, de acuerdo y entendemos la preocupación de las personas. Vea, desde febrero del año en curso, es más, hace un año, en la gira acá de Guanacaste, se lanzó la plataforma del sistema de empleo ANE.cr, que es una plataforma de intermediación laboral. Eso es un trabajo de una plataforma, unos desarrollos y unas inversiones que lo que propone es capturar vacantes. Entonces, hoy esa plataforma tiene más de 5,000 empresas registradas. ¿Podría tener más? Sí, podría tener más. También en esa plataforma se publican vacantes, es decir, sillas disponibles, oportunidades de empleo reales para la gente. Yo ahí aprovecho para decirle a la gente que se registre en la plataforma y también aprovecho de decirle a las empresas que se registren en la plataforma. Entonces son acciones, digamos, encaminadas en generar servicios directos a la gente más allá del bla, bla, bla. Febrero del año 2000, de este mismo año, eso fue en Zona Sur. Anunciamos conjuntamente, y Juan nos puede ayudar a perfilar y a comentar un poco sobre el Centro de Contactos, que es una agencia de empleo virtual que prácticamente atiende de lunes a lunes, con un horario diferenciado y que cuenta con un perfil de personas orientadoras, justamente para que la gente entienda cómo funciona el servicio de empleo y pueda tener un acceso mucho más rápido. Ese fue también un resultado en febrero de este mismo año. Y le decía que en el mismo febrero, en el Consejo de Empleo, aprobamos el proyecto de formular esta estrategia. No queríamos que fuera una estrategia que durara 1 año y medio haciéndose. Nos pusimos como meta generar una estrategia en 5 meses. Evidentemente, podría ser mejor la estrategia, podría incrementar más acciones, y eso es posible, porque es una estrategia incremental. Sin embargo, tampoco queríamos dilatar el tiempo, y con ese plazo lanzamos la estrategia con esos planes, con esas metas, y esperamos ir vinculando muchos más actores de los distintos sectores y más actividades. Pero si quieres, Juan, podrías hablar un segundo del Centro de Contactos, también para que la gente vea que más allá de un papel o de una iniciativa, de un evento, estos son servicios, digamos, que ya pueden tener acceso la gente. Claro, para complementar, creo que la forma más gráfica, y así lo vimos incluso previo al lanzamiento, la forma más gráfica de poner en evidencia que estábamos saliendo a escena o poniendo en escena algo diferenciador, ¿verdad? Es el hecho justamente de que el 25 y 26 de julio, más de 500 personas pasaron, digamos, por los servicios que ya se pusieron a disposición de las personas, en este caso los guanacastecos. Más de 500 personas pasaron de forma presencial, ¿verdad? Que además hubo atención, obviamente, del Centro de Contactos, en donde estas personas ya no solo tuvieron acceso a la información, sino también a cupos, que como decía el señor ministro, fueron más de 5,000 entre las diferentes ofertas que tiene la institucionalidad, y obviamente el INA, Empléate y otros, así como también hubieron incluso acercamientos de centros y universidades privadas, justamente para que las personas pudieran acceder a ellos, y aquellas que necesiten y que se incorporaron al Sistema Nacional de Empleo también puedan tener vinculación con apoyos y ayudas económicas, ¿verdad? Que eso es también muy importante, no es solamente darle la oferta, sino ya vincularlos para que empiecen. Y esto se materializa también porque uno sueña en que los empleos que hoy se están construyendo, al mismo tiempo que se construyen esos hoteles, puedan ser justamente para esas 500 personas y muchas otras más que puedan vincularse bajo la lógica de lo que la estrategia está poniendo a disposición de la gente. La gente que no pudo ir el 25 y el 26, y además gente de todo el país que puede entrar ya en la lógica de Brete a través de la Agencia Nacional de Empleo y la plataforma que es www.ane.cr,
también tiene una expresión en un centro de contactos, que el teléfono es el 2210-6060, que como bien decía don Andrés, atiende de lunes a lunes de 7 a.m. a 10 de la noche. Es un servicio gratuito que pueden utilizar tanto personas como empresas para encontrar los servicios del Sistema Nacional de Empleo, que ya no solamente son las vacantes que pueden haber inscritas, sino además la oferta formativa que estamos poniendo ahí. En este caso, pues obviamente el INA tiene un rol preponderante en poner una mayor cantidad de cupos, y son cupos diversos, Randall, porque justamente ayer en el marco también de del Brete, del lanzamiento de la estrategia, anunciamos la suscripción de 2 convenios con 2 empresas que creo yo que tienen un buen cartel, por decirlo así, que es Amazon y Google, bajo la lógica de la infraestructura en la nube que ellos manejan, que son las 2 de las principales empresas en esta área, a través de Google Cloud y a través de AWS, y no son temas que a nosotros se nos ocurren por sí solos, sino es que además hemos tenido conversaciones con el sector privado que nos dice, las empresas en el área de tecnología y ciberseguridad nos dicen, vean, si ustedes invierten en fomentar el desarrollo de habilidades digitales en este tipo de tecnologías, nosotros podemos asegurar puestos vacantes. Entonces, la suscripción de estos convenios primeramente nos permiten que ya hoy, digamos, esto no es que va a empezar, ya hoy hay un grupo de más de 50, cerca de 50 docentes del INA capacitándose, y que Google va a certificar de forma gratuita en tecnología cloud, justamente para que esos 50 docentes de forma exponencial nos permitan aumentar la cantidad de personas que puedan vincularse con este tipo de certificaciones. Eso obviamente va a desencadenar que personas de diferentes partes del país tengan acceso a ese tipo de perfil, y que puedan ser objeto de reclutamiento de empresas en estas áreas de la tecnología. Eso por decir cosas concretas, que ya no es un bla, 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 ¿verdad? Sino que son acciones puntuales, concretas, que ya están pasando y que vamos a seguir trabajando de manera muy fuerte para que este tipo de eventos tenga expresiones en otras partes del país, para poder garantizar, digamos, que tenga la institucionalidad de forma articulada, tenga presencia en otras partes del país, pero también señalar, por ejemplo, ministro, el tema de las oficinas de empleo que existen en las municipalidades y en diferentes organizaciones que el Ministerio de Trabajo, como rector en el área del Sistema Nacional de Empleo, ha venido suscribiendo convenios de unidades de empleo. La OCDE dice que en materia de servicios de empleo, básicamente en el 2017 decía que están fragmentados en Costa Rica y que, por otro lado, no había una lógica de inclusión social, lo cual es cierto. Y crear un servicio de empleo en Costa Rica no es en el mundo, no es tarea fácil. Entonces, estos ejemplos que poníamos de febrero a la fecha son acciones concretas importantes. Lo que explicaba Juan es muy relevante. No obstante, estamos clarísimos que eso es un punto, y cada vez que hacemos o generamos un nuevo servicio, hacemos un marco normativo, presentamos una estrategia como la de ayer, entendemos que es un esfuerzo, es un avance importante, pero a su vez es una nueva fase de trabajo, un nuevo punto de partida. Hoy a la mañana nos encontrábamos en un hotel acá en Guanacaste, en Playa Panamá, con un grupo de estudiantes y con varios representantes de cámaras y de empresas hoteleras. Y estábamos en un salón con aproximadamente 88 estudiantes, un poquito más, ¿verdad? Que están estudiando carreras de turismo, salonero, bartender, inglés. Y yo les decía, mire, está perfecto, está bien, ¿verdad? Y además, esta es la segunda generación, tercera generación, ya hay estudiantes que laboran dentro del hotel. Pero aparte del reconocimiento a los estudiantes por usar correctamente estas herramientas, al sector productivo por agradecerle la confianza de trabajar con programas como los de formación para el empleo, nos llevamos una tarea. Y es que solo un desarrollo nos pedían 300 personas más, además de los 500 que mencionó Juan en construcción. Pero resumiendo, unas 5 proyectos de inversión acá en Guanacaste que ya están ocurriendo y que proyectan empleos para prácticamente el segundo semestre del 2024, la tarea es que toda esa inversión que se está haciendo, toda esa cobertura que se está generando acá en Guanacaste, no es suficiente. Y si no, volvemos, ya no en el marco de la gira presidencial y en el marco obviamente de la conmemoración de la anexión del partido Nicoya a Costa Rica, sino si en un mes no tenemos un plan maestro, probablemente estemos el próximo 25 de julio acá hablando exactamente de lo mismo con un problema mucho más grande. Entonces planteamos que eso es un problema, sí, hay tiempo para trabajarlo, hay que combinar también acciones, es decir, esto es
parte también de lo que la estrategia propone y es diferenciadora, la articulación INA-Ministerio de Trabajo, INA-MEP, MEP-INA, para ganar tiempo. Yo le decía, el convenio que se firmó hace 2 días y que se manifiesta en Guanacaste con 1,000 personas de colegios técnicos que van a estudiar inglés y que van a terminar su carrera con una competencia lingüística, y que eso podría incrementarse a 20,000 más. Cosas de esas propone la estrategia, pero entendemos la preocupación de la gente. Esto no es, para nosotros, no nos genera una tranquilidad de que el trabajo esté realizado. Al contrario, esto aglutina cosas que ya existían, eso hay que reconocerlo. Esto desarrolla cosas nuevas, esto potencia, por ejemplo, dual, potencia nuevos servicios, pero para nosotros es también una presión muy importante de continuar y no aflojar acá en Guanacaste ni en ninguna otra región del país, por supuesto. Yo, de alguna manera, cuando los escucho y teniendo la expectativa abierta a que logremos algo en poco tiempo, realmente, digamos, me queda la impresión de que lo que necesitamos es un gestor. O sea, un gestor que logre decirnos, mira, aquí en esta región pasa eso, en aquella empresa pasa aquello. O sea, es como una visión gerencial, digamos, de movimiento de recursos y posibilidades. Ándale, la estrategia plantea un componente transversal. Yo le hablaba del subsistema de información de mercado laboral, que eso no existe. Entonces el señor Taylor nos dice un dato, de repente la Cámara X de tal región nos dice otro dato, etcétera. Eso tiene que estar sí o sí, eso debe ser el cerebro de un servicio de empleo. Y eso requiere un trabajo de estructura organizacional, de investigación, de recursos y eventualmente normativa. Vea, dichosamente esta administración tomó el reciente creado sistema de empleo en el año 2019 como algo positivo y como una base y una plataforma de trabajo sectorial. Y eso es para reconocerlo. Sin embargo, no es suficiente. Esto podría perfectamente, como está creado por decreto ejecutivo, a alguna otra administración a esto le podría significar poca cosa relevante. Parte de lo que estamos planteando, y que además hemos recopilado con los sectores, es que esto debería tener otro estatus. Y estás diciendo vos una cuestión súper necesaria, y es el gestor de empleo y de intermediación laboral acá en la provincia de Guanacaste, allá en Limón, en la zona Brunca, en San José, en Heredia, etc. Entonces también planteamos un trabajo que probablemente desencadene una iniciativa de ley para crear esto mismo, vía ley, con recursos, con responsabilidades, con funciones, con actores y con métricas, con enfoque de resultados. Otra cosa muy importante, decíamos que en el marco de la estrategia, más allá de los sectores que hemos venido participando en la elaboración de la misma y entendiendo que hay desafíos, que la estrategia no resuelve toda la problemática o toda la potencialidad de materia de empleo, pero es un buen punto de partida, en eso estamos claros. Hemos tenido el apoyo también en la visión técnica de organismos internacionales especializados en servicios públicos de empleo. Justo ayer, después del lanzamiento de la estrategia, estuvo presente un personero del Banco Interamericano de Desarrollo, especialista en mercados laborales del mundo, radicado en Washington, y estábamos justamente encontrando y habilitando más proyectos para darle un buen enfoque de resultados al sistema de empleo y a la estrategia Brete. Y estamos trabajando en proyectos concretos. Estamos, por ejemplo, con el programa Empléate, cambiando la modalidad de transferencia monetaria condicionada. Es decir, históricamente yo, persona estudiante, Empléate, que es un programa para la formación para el empleo, que yo, el Ministerio de Trabajo financia y otorga un subsidio, una transferencia monetaria. Yo tomo el 50% de los recursos, los utilizo para gastos personales, el otro 50% lo utilizo para financiar una carrera en un centro de formación privado. Entonces, ¿qué se reporta o qué se ha reportado históricamente Empléate? Cantidad de personas usuarias, inversión. ¿Está bien? Hay datos poquitos que tenemos, yo diría que subregistro, pero hay datos poquitos de inserción laboral y de permanencia en el empleo. Entonces hay gente que dice, mire, ese programa es muy caro, un presupuesto muy grande y no sabemos datos de empleo y si eso tiene efectividad e impacto. Es decir, en este momento no sabemos lo que no sabemos. Por eso los indicadores, el enfoque de resultados es clave para nuevamente poder invertir en política pública. ¿Qué estamos haciendo con el BID? Volcando el tema de la transferencia ordinaria a más bien una transferencia enfocada en resultados. Y eso es algo novedoso en política activa de mercado laboral en América. Y el BID justamente nos está apoyando con, obviamente, un equipo de expertos que han aplicado esto en otras latitudes, en otros continentes, para que Costa Rica comience a implementar esta política pública. Entonces, es cierto que la gente no puede
quedarse esperando la formulación de la política pública nada más. El ejemplo fue haber lanzado la estrategia, y esto es no solo simbólico, sino que es real, en una feria con servicios y con cupos, ¿verdad? No es una falsa promesa, son cupos donde usted podía matricular ese día y resolver cosas. Pero también es cierto que hay que trabajar profundamente en política pública. Cómo tener un gestor permanente de empleo aquí en Guanacaste que articule los sectores para que pueda generar servicios e inversión. Bueno, hay que darle otra condición al Sistema Nacional de Empleo. Y además voy a ir a la pausa, pero ahora que don Juan hablaba de la plataforma de ANE.cr, un día de esos, antes del programa de hoy, estábamos hablando en una de las reuniones de redacción de la plataforma. Realmente es muy interesante. En este momento yo me acabo de meter, tiene 4.327 vacantes disponibles. 4.327, hay 5.547 empresas registradas, hay 17.888 personas oferentes. A veces no lo decimos, vamos a ver, porque podría sonar muy grosero a veces, o no sé, con tal claridad. Pero yo conozco gente que no tiene empleo, que anda en busca de empleo, ¿okay? Que va a los clasificados históricos, digamos, y dice, no, es que aquí solo gente, voy a poner un ejemplo, solo gente con bachillerato. Bueno, resulta que yo en la plataforma he encontrado muchas cosas para mucha gente, ¿sí? Incluso con requisitos más básicos que el bachillerato. Entonces, no es por tenerlos a ustedes aquí, me pareció casual que lo viera la semana pasada. Si alguien quisiera meterse, ane.cr, se mete ahí, de un solo golpe le sale la búsqueda de empleo o de oferta de empleo. Son las 2:47. Permítanme ir a la pausa. Regreso con 2 minutos de programa. Después les pido la canción con la que quieran cerrar el programa de hoy. Y ya volvemos. Ya regreso. Permítanme. 2 de la tarde con 51 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. No he anunciado a los ganadores porque justo en el programa me avisaron de Nova que el Cineforo será el 12 de agosto, que es el otro sábado. Así es que denme chance y yo les aviso una vez que nos confirmen la fecha. Teóricamente, el primer enlace del ciudadano, empleado, desempleado, inactivo, activo, con el Estado de la municipalidad. ¿Qué pasa con las munis? Porque se pueden integrar, no se pueden integrar. Hay quienes piensan, lo digo con mucho respeto para algunas de ellas, que son un desastre en algunas cosas. Pero bueno, ciertamente tenemos municipalidades como cantones tenemos. Así es que deberían ser quienes conozcan efectivamente, digamos, a su población mejor. ¿Qué pasa con las munis? En la estrategia propone habilitar al menos una oficina de empleo municipal en cada cantón. Y esto también se ha venido trabajando. ¿Y qué sirva, don Andrés? Claro, entonces, ve la diferencia. Una municipalidad puede suscribir un convenio con el Ministerio de Trabajo para habilitar una oficina de empleo. Y eso puede ser un rótulo y listo, nada más. Pues no, lo que hemos planteado es que esa municipalidad que abra un servicio de empleo pasa por un proceso de capacitación con la Agencia Nacional de Empleo, para que sepa cómo usar la herramienta, para que sepa los servicios, etcétera. Pero además, cosas como esta estrategia Brete
lo que propone es que esa municipalidad tenga una cuota de servicios y de cupos para ofrecerle a la gente en el cantón. Entonces vamos a ir tejiendo, ahora la construcción del sistema de empleo es que una municipalidad, una oficina de empleo tenga no solamente un convenio con un rótulo, sino que tenga una oferta de programas y servicios financiados por las instituciones para ofrecerle a la gente. Eso es un tema con las municipalidades. También acá en Guanacaste tenemos un convenio con la Cámara de Turismo de Guanacaste, es decir, ya no solamente una oficina de una municipalidad, sino una cámara que incorpora una serie de afiliados, empresas, para articular servicios de empleo. Entonces las empresas dicen, mire, necesito capacitar a un grupo de personas o estoy proyectando una inversión para que me ayuden con el INA y yo pueda conseguir talento humano. Eso es parte de lo que nosotros conceptualizamos como una ventanilla única multicanal. La Agencia Nacional de Empleo tiene una expresión virtual o web que es ane.cr. Tendrá una expresión presencial que son las oficinas de empleo municipales y las privadas. También el desarrollo de eventos como los de ayer, antier, para que la gente pueda tener acceso allí de todos los servicios. El centro de contactos que explicó Juan también que ya está en funcionamiento. Y eso tiene que trabajar poniendo en el centro a la gente. Es decir, si yo tengo unos 26 años y voy a la municipalidad de Liberia y no tengo ese requisito para cumplir con, no tengo la edad para cumplir con el requisito de un programa del Ministerio de Trabajo que se llama Empleate, que ahí mismo en la MUNI me puedan direccionar con el INA, o sea, que no sea un callejón sin salida. Entonces, es un trabajo bien complicado. Yo encuentro en los señores alcaldes, alcaldesas, un buen ánimo de firmar los convenios y de pues, articular con el sistema de empleo. Y la otra cosa es que esas vinculaciones tienen que también tener un plan de trabajo, con un presupuesto y con unos indicadores. Y es parte de lo que se está construyendo en el marco de Brete y en el marco del sistema de empleo. Don Juan, en el minuto final, a la gente que está hoy en una situación vulnerable, ¿okay? ¿Cuál es el consejo, y desempleada, cuál es el consejo inmediato, don Juan? Que se vincule con el sistema, que busque, nosotros estamos buscando ya trasladar la mejor información con las diferentes expresiones que tiene el Sistema Nacional de Empleo y entendiendo, digamos, lo amplio de este problema. Hemos utilizado un concepto que es muy nuestro, que es el de Brete. Randall, los problemas estructurales se deben de atender con soluciones estructurales. La Constitución Política, en el artículo 72, desde hace mucho tiempo, ya decía, palabras más, palabras menos, que el Estado debe mantener, mientras no exista un seguro de desempleo, un sistema técnico y permanente de protección para las personas desocupadas de forma involuntaria. Este sistema, Randall, es la respuesta a ese mandato constitucional. Hemos venido dando pasos fuertes en esto, debemos de seguir haciéndolo, madurando el sistema, para que ya no sean esos sistemas, ya no sea un sistema arcaico. Esta fue la palabra que utilizó la OCDE cuando hizo el análisis en el capítulo laboral de los servicios de empleo de Costa Rica. Hoy, a partir de decisiones afortunadas, el país tiene un sistema que debe ir caminando hacia una madurez importante justamente para permitir que las personas circulen dentro del sistema, mejoren su perfil de empleabilidad, encuentren opciones de empleo y que la misma economía va a ir dictando los cambios de los puestos de trabajo y que el mismo sistema permita que las personas también encuentren cómo hacer reskilling, upskilling y que pasen de un sector a otro, porque esa es la nueva realidad que nos encontramos. Como le digo, soluciones estructurales para problemas estructurales y yo considero que es una forma de verlo. Y como lo dijo usted, para cerrar, una persona que está buscando empleo, que tiene necesidades, llame al centro de contacto, métase a ane.cr, a partir de ahí va a tener acceso al resto de servicios en el marco de Brete. 2:57. Don Andrés, muchas gracias. Don Juan, muchas gracias. Gracias, todo gusto. Gracias a todos los que participaron. Yo quiero recordarles que en una hora estará disponible el podcast de este programa en los servicios de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ayer, el programa que hicimos sobre Oppenheimer, ¿okay?, era hoy el segundo en la plataforma de Apple Podcast de más descargado del país. Así es que yo los invito, he estado estas 2 semanas navegando en eso, que no le había dado mucha pelota, para serle sincero, y encontré números asombrosos de matices en podcast, así es que en una hora estará disponible los servicios. ¿Con qué canción les gustaría irse?
Bueno, no sé si usted conoce a Saúl Hernández, líder de Caifanes y Jaguares. Él tiene una canción que se llama Fuerte, solista. Nos parece que es una muy buena canción para que la gente se inspire, le ponga y se anime también. Se llama Fuerte. De Saúl Hernández. Así es. 2:58. Cabina nada más me dice cuando la tiene lista. Mañana los espero en Matices a la hora habitual, como hoy, de 2 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a las personas que participaron en Facebook, y ahí está Saúl Hernández de Fondo con Fuerte. Gracias, ministro. Gracias, don Juan. Feliz tarde y saludos a Guanacaste. Hasta luego. Hasta luego.